Enfocada en temas políticos, económicos, educativos, culturales y sociales. Su objetivo, ofrecer contenido de calidad con carácter crítico, promoviendo la participación ciudadana y el debate constructivo. Sí, muy buenas tardes, amigos y seguidores de Quijote Digital Radio y su revista Entre Líneas. Hoy trataremos el tema relacionado con la eliminación del subsidio al diésel y la constituyente propuesta por el gobierno. Hemos invitado al doctor Líber Andrade, penalista y constitucionalista, y al abogado Emanuel Narváez, litigante y constitucionalista también. Profesionales de vasta experiencia y conocimientos que estamos seguros será un aporte importante a la información, conocimiento y cultura política del país. El país se encuentra en estos momentos críticos e importantes de decisiones que deben ser analizadas a profundidad, como la eliminación de los subsidios de los combustibles, que ya están en marcha, o la creación de una nueva constitución que podría encauzar al país a un nuevo rumbo para su crecimiento y desarrollo, según el discurso del gobierno. Buenas tardes y bienvenido, doctor Líber Andrade, gracias por atender nuestra invitación. ¿Es verdad que la eliminación de los subsidios al diésel va a mejorar y ordenar el manejo fiscal, por ende la economía del país? Muchas gracias, estimado colega, y por supuesto al doctor que está aquí también como tertuliante. Yo creo, y a la ciudadanía, por supuesto, buenas tardes. Yo creo que efectivamente, en la medida de que los subsidios desaparezcan, eso evidentemente va a servir para que las arcas fiscales tengan el suficiente dinero para poder, en este caso, los gobiernos crear los bienes y servicios que necesariamente se tienen que prestar, se tienen que poner a disposición de la ciudadanía. Sin embargo, todo gobierno nacional tiene que, para tomar una decisión de esta naturaleza, en cuanto se refiere a los subsidios, tener una base de datos cierta, una base de datos social, una base de datos, si se quiere, con efectos futuros que puedan ellos más o menos identificar qué pasaría de aquí a unos 5 o 10 años con la suspensión de estos tipos de subsidios, para realmente poner en consideración de la ciudadanía la decisión adoptada. Pero en el caso del Ecuador, en este caso no ha habido una debida difusión de las causas, del por qué estima el gobierno nacional quitar los subsidios, en este caso del diésel, para poder alimentar las arcas del Estado ecuatoriano. Más bien fue a raíz de la decisión de los ecuatorianos, de las organizaciones sociales, del pueblo en general, de demostrar su descontento, y cuando ya estuvo él conociendo de ciertas medidas de paro que se iban a implementar por parte de algunos sectores de la transportación, en las que empezó a hacer cadenas nacionales y evidentemente también a botar ciertos TikTok para dar a conocer el por qué y por qué razones ellos están decididos a seguir manteniendo la suspensión de este tipo de subsidio. Este tipo de situaciones tuvo que haberla hecho antes, tuvo que haberlo socializado para entrar en una serie de conversación y ver de qué manera se podía, en todo caso, focalizar estos mismos subsidios en otros sectores para que no sean, como dice el gobierno nacional, favorecidos organizaciones delincuenciales organizadas. Mire, doctor, yo tengo una inquietud. El hecho, digamos, de que los subsidios existan, en alguna medida igual el pueblo paga, pero me imagino que de manera indirecta y tal vez de forma más costosa, como es la creación de impuestos. ¿Quiere decir ahora que con la eliminación de los subsidios del combustible va a dejar de crearse más impuestos? Es que ahí está la contrapropuesta que está haciendo en este momento el movimiento indígena. Ellos están señalando que se tendría que reducir el impuesto del IVA
del 15 al 12% que teníamos antes, porque efectivamente no lo están diciendo los dirigentes ni el sector indígena, pero se está indicando que si hay una subida del costo del diésel, si hay la suspensión de este tipo de subsidios, entonces evidentemente tendría que rebajarse el IVA, que es uno de los rubros que alimenta al erario nacional, porque efectivamente ya tendría un ingreso más que suficiente para poder cubrir las necesidades del pueblo ecuatoriano. Debería rebajarse ese tipo de impuestos. Además, considero que el IVA, que es un impuesto general, va a todos los niveles. Entonces sería favorable que si se reduce, digamos, el IVA, quiere decir que favorece tanto el que tiene como el que no tiene. Evidentemente. ¿Verdad? Esa es la idea, porque ese es uno de los principios, aquí con el colega también, ese es uno de los principios que la misma Corte, la Constitución de la República te nos habla, ¿no? Que todo este tipo de tributos, de impuestos, fundamentalmente, tienen que ser generales, tienen que ser para toda la gente que está produciendo, que tiene un negocio, que tiene una empresa, una pequeña empresa, etcétera. Es decir, aquel que realiza una actividad económica y que tendría que tributar. Correcto. Bienvenido, doctor Emanuel Narváez, amigo. Mira, ¿por qué siempre ha sido los mismos que protestan? Me refiero a los transportistas, indígenas, trabajadores, unidades populares, etcétera. Lo que considero yo meritorio. Sin embargo, el momento en que sucede como que se elimina, por ejemplo, en este caso, el subsidio al diésel, como que les quita una razón para su lucha. ¿Es verdad, sí, el asunto? O sea, no sé si me explico bien. Es decir, si siempre ha sido para los movimientos y organizaciones clasistas, digámoslo así, una razón fuerte para poder, digamos, luchar o salir a las calles el hecho de que, por ejemplo, se eliminen los subsidios a los combustibles de toda la vida. Entonces, si ahora se elimina eso, se quitaría, digamos, una razón fuerte para que estos movimientos y organizaciones dejen salir a las calles, es la pregunta. Primero, un saludo cordial a El Quijote Digital en la persona del abogado Patricio Santander, su director, doctor Oliver Andrade, la abogada Andreita Zambrano, en la parte técnica. Creo yo que el tema actual está muy enfocado también a la dosis política, porque son dirigentes que tienen que justificar su presencia, que han sido elegidos en las diferentes dignidades a través de los compromisos y los ofrecimientos. Es verdad que ciertos pueblos indígenas están olvidados, que los servicios básicos, especialmente en la sierra, en la parte alta de la sierra, no tienen servicios de agua potable, servicios incluso de luz. Sin embargo, básicamente los dirigentes lo que hacen es un proceso político, y ahí vemos nosotros que no es un asunto ciudadano, ¿verdad?, sino un asunto político manejado desafortunadamente inclusive por gente descalificada, porque el vandalismo no es justificado, y eso me parece a mí que ellos preferible hacen una confrontación con el gobierno antes que sentarse a conversar. Si bien es cierto, como decía el doctor, debía haberse dado algún tipo de acuerdo previo antes de hacer el incremento de los combustibles, pero también depende de ellos una reacción positiva, porque de lo contrario, este es el tercer o cuarto levantamiento que lo único que causa es destrozos, confrontaciones, esa disimilitud entre lo que es una población mestiza y la población indígena. Pero como les digo, por lo menos así son las noticias en la prensa, que aparecen gente que pertenecen a los grupos guerrilleros de Colombia y de Venezuela, sobre todo con los del Tren de Aragua. Vamos a ver si es que es así. Entonces, ese es un asunto, desde mi punto de vista, que tiene muchísimo de político. Correcto. A mí me gustaría saber, ¿tú crees que tenga éxito este levantamiento indígena para eliminación del subsidio? ¿Crees que tenga éxito? La gran mayoría de la población en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, no se ha plegado a esto.
no ha habido o no hubo ninguna manifestación en contra del incremento de los combustibles. Pero por eso es que digo, ellos tienen que justificar políticamente su presencia, ¿no? Ahora bien, si vemos nosotros en otros movimientos políticos que se dieron hace algunos años, sí había gente de la población civil o mestiza, ¿no? Yo recuerdo cuando fue el caso de Lucio Gutiérrez, la gente que fue al aeropuerto a impedir su salida no eran los indígenas, eran la gente de Quito, la gente de clase media. Entonces había un rechazo a la persona, pero actualmente pues nosotros vemos simplemente indígenas protestando y sobre todo atacando o destruyendo los bienes públicos, ¿no? O sea, hay infiltrados en el movimiento indígena. Por supuesto, se ha dicho que hay gente del Tren de Aragua que está ahí, que son los que generan. ¿Cómo es posible que quieran bajarse hasta un helicóptero de las Fuerzas Armadas? Eso me parece a mí el colmo, ¿no? Son bienes públicos que sirven para otras cosas. Los helicópteros sirven para rescates, para presencia de incendios, para llevar alimentos a zonas donde se necesitan cuando hay alguna eventualidad, alguna tragedia, alguna inundación. Entonces ese tipo de cosas no me parece nada lógico, ¿no? Entonces, claro. Son gente agresiva. Mire, doctor Liber Andrade, ¿usted cree que está planificado, por ejemplo, crear caos cuando se hacen marchas? Pero yo me refiero no tal vez a la formación indígena, digamos, al objetivo de los indígenas, sino que yo creo que se involucran otros sectores que realmente tienen otros intereses. Entonces yo digo, cuando hay estas marchas, parece que, y se ha vuelto costumbre, tenemos la experiencia del 2019 y luego el 22, de grupos que no se les ve que son necesariamente indígenas, lo cual, digamos, me parece que debería haber alguna forma de evitar que ingresen o es parte del proceso. Bueno, ya la dirigencia indígena, y al menos en estos días de levantamiento, más que de levantamiento, de la marcha que han emprendido los ciertos sectores indígenas, ellos lo han dicho, van a un proceso dirigido a una conversación, a un diálogo con el Estado, con el gobierno en este caso. Y en eso no tienen ellos esa planificación, obviamente, de ir a afectar, como decía el doctor Emanuel, a los bienes públicos y privados, sino que más bien ellos están usando ese tipo de medidas para hacer ver, para que el gobierno los considere, para que el gobierno reflexione, recapacite y pueda dejar sin efecto estas medidas económicas. Pero es cierto que tras de estos tipos de protestas o levantamientos hay otros grupos, hay otros sectores que no son afines al gobierno y que están siendo, por supuesto, afectados en sus intereses, los que aprovechan, se involucran de manera indirecta en estos movimientos, en estas caminatas, en estas marchas, para empezar a causar el caos. Ya lo vimos, y el mismo ministro de gobierno, el señor Reinberg, ya decía que los detenidos, que lograron detener a 2 personas por el tema del ataque alevoso ahí al puesto de la Policía Nacional, y eran precisamente gente que no tenía o que nada tenían que ver con el movimiento indígena, sino que movimientos, o sea, gente pertenecientes a estos grupos delincuenciales organizados. Y entonces, que se dice que son del famoso cártel del Tren de Aragua, ¿no es cierto? Y es que entonces, es coincidencia, ¿no? Es coincidencia que justamente en Imbabura, donde está el sector también minero y algunas partes ilegales, son ellos y están tomados por los GDOs y también por este Tren de Aragua, surge este tipo de acción violenta. Entonces son ellos los que hacen este tipo de cosas. Entonces ahí yo creo que también, para no perder la legitimidad, los dirigentes del movimiento indígena sí deberían también pedir o instruir adecuadamente a sus bases, a sus dirigentes de mandos medios, para que le indiquen a la gente que no se dejen
contaminar con este tipo de actuaciones, que no se dejen, que no permitan el ingreso en sus filas de este tipo de gentes, porque eso va a deslegitimar el movimiento, la sensación de reclamo que tienen con justa razón este tipo de sectores, porque son a ellos los que les está afectando básicamente las medidas económicas. ¿Usted cree que va a tener éxito este movimiento, este alzamiento, digamos, de los indígenas, o parece que va perdiendo fuerza? Mire, Emanuel decía una situación cierta. Sí, es verdad que hay algunas ciudades que no se han pronunciado, Quito, otras de la sierra, que no ha habido una presencia activa de toda la otra parte de la población, otros sectores sociales, no se han hecho presentes, pero sí están incómodos porque de alguna u otra forma la suspensión del subsidio te va a afectar básicamente a los productos que son parte, por supuesto, de la canasta básica. Y ya tenemos ahí el aumento y de los costos, de los precios de ciertos productos. Ya tenemos también la posición típica de ciertos sectores que están involucrados en el comercio de hacer uso de este tipo de actos para empezar a especular ellos con el precio, sabiendo de que hay ciertos productos que no pueden llegar al mercado, que no pueden llegar a la tienda, que no pueden llegar al supermercado, y se valen ellos de colocar el costo y el precio para causar problemas, para causar inconvenientes a la sociedad en el tema de la alimentación. Entonces, este tipo de cosas, por supuesto que tiene que ser controlado además por el gobierno nacional para que haya el control adecuado y no haya este tipo de especulaciones. Ayuda bastante el hecho de que el gobierno, por ejemplo, haya extendido en cuanto a bonos, por ejemplo, a un cierto sector, el tema de pago a los transportistas por 6 meses de entre $400 a $1,000, etcétera. ¿Será que eso en realidad, digamos, contribuye a que sea pasivo, digamos, el tema del levantamiento? Sí y no. Explico, sí. El bono, si se lo entrega, por ejemplo, a los sectores rurales, que es en donde ahora ya estamos exigiendo, ya se está señalando que el Ecuador no puede quedarse atrás de la tecnología, que el Ecuador no puede quedarse atrás también de la industrialización. Hay ciertos sectores de la Amazonía, ciertos sectores de la sierra, que ya se empieza a trabajar la tierra ya no de manera mecánica, sino también utilizando ciertos dispositivos y cierta mecánica como esta. Entonces, eso necesita trabajarse, necesita ponerse en marcha a través de ¿qué? Del diésel, de los combustibles. Y por supuesto, el momento que hay la suspensión de este subsidio, les va a encarecer más el traslado de estos productos desde el campo a la ciudad. Y ahí sí cabría, por supuesto, que esto haya. En el caso de los transportistas, yo sí no estoy de acuerdo con eso de entregarles un bono a estos sectores, porque estos sectores ya se han constituido, sobre pretexto de prestar un servicio público, se han constituido en verdaderos empresarios de la transportación. No se olviden, colegas, que hace unos 30 o 40 años atrás, nosotros en qué nos movilizábamos de una provincia a otra. Cogíamos Transporte Ecuador, que era que era la transportación más carita, la que te prestaba en apariencia un servicio más elegante, más cómodo, más seguro. Pero era una cooperativa de transporte, una cooperativa que no tenía como fin el lucro. Pero desde la Constitución del 2008 para acá, ya le dimos paso también a que las cooperativas vayan desapareciendo y ahora vayan existiendo otro tipo de organización, y empezaron a aparecer en el tema de la transportación las compañías de transportación. Y las compañías de transportación evidentemente ya tienen fines de lucro. Correcto. Nosotros veíamos que, por ejemplo, en las cooperativas, la cooperativa Kennedy era un socio, no más. En las compañías ahora tú ya puedes
3, 4, 5, 30, 50 socios y pueden tener 3, 4, 5 unidades dependiendo de las acciones que tengan ellos. Entonces ya no es un asunto de prestación del servicio a la comunidad con fines sin fines de lucro, sino con fines de lucro. Y por eso es que ya vemos ahora transportistas, dueños de estos buses, por ejemplo, locales e interprovinciales, que antes sí tenían que conducir su bus, tenían que ellos mismos manejarlo. Hoy ya vemos que están desde sus cómodos escritorios viendo que los choferes sean los que les rindan la cuenta cada noche para ellos sacar el producto que hoy quieren. Y tras de eso darles un bono es el colmo. Ahora, lo único que se estaría justificando, y es lo que ya ha dicho el gobierno, ¿por qué le dan este bono? Para no subir el costo del pasaje. Así es, doctor, y estamos con este tema todavía para largo. El paro, digamos, sigue, así es que no hemos agotado todavía esta temática, pero el proyecto que tenemos hoy día también es analizar el tema de la constituyente. Entonces le pregunto al doctor Emanuel Narváez, la Corte Constitucional ha dado paso a la conformación de una constituyente. ¿Nos puedes indicar cuál es el procedimiento que se siguió y qué viene luego de esta decisión? Bueno, el artículo 444 de la Constitución establece las potestades de diferentes actores sociales para llamar a una constituyente, y obviamente el primero debe ser el presidente. Es decir, está en la potestad del presidente. Si lo solicita, pues tiene que ser tramitado. Ahora, dentro de eso, pues hicieron una jugada de presentar al Consejo Nacional Electoral primero esa petición, los que a su vez pasaron a la Corte. Ya les aceptaron la realización o la autorización o aceptar que el presidente tiene la potestad, y recomienda el manejo un poco de ajustes en el reglamento, porque hay cosas que están complicadas en el reglamento, ¿no? Tengo entendido, algo que escuché esta mañana, es que se aprobó ya lo que solicitó, porque el presidente había enviado también ahora en la madrugada, parece, a primera hora o ayer en la tarde, las correcciones a ese cuestionario, estatuto, y ya ha sido aprobado. Entonces quiere decir que en este momento tenemos ya todo establecido para que se realice la consulta de que si queremos una constituyente. ¿Por qué razón el gobierno se ha dado tantas vueltas si es que se acaba de dar cuenta que el 444 es el artículo para presentar, digamos, la propuesta de la constituyente? ¿Y qué pasó con el 443? Donde te exige que debes cumplir con un procedimiento que es primero una consulta con la Corte Constitucional, y eso se refiere a todas las leyes, a todas las propuestas, no solamente, digamos, a una nueva ley o una nueva constitución. ¿Qué pasó ahí? Pues eso precisamente es lo que han aprobado, que la Corte Constitucional autorice que se llame a consulta para hacer luego el llamado para la constituyente. Es decir, que vamos a estar nosotros con 3 elecciones seguidas, ¿no? En ese momento, para noviembre, va a estar la autorización, luego vendrá la elección con los diferentes representantes o candidatos asambleístas, y por último a ratificar si la Constitución es la que queremos, ¿no? Entonces, en este momento lo que se ha hecho es autorizar al presidente para que realice todo el procedimiento y solicite al Consejo Nacional Electoral, que tiene 60 días para llamar a elecciones. Correcto. Y la Corte tenía 20 días para resolver, sin embargo lo resolvieron en 3 días. Sorprendente, ¿no? O sea, la agilidad es impresionante, porque la Corte responde cuando supongo puede, pero el tema es que ahora casi en 24 horas ha dado un resultado inmediato. ¿Será que estaban temerosos de que les puedan remover? Porque inclusive todavía está pendiente, ¿no? En una constituyente también puede desaparecer. Por supuesto. Entonces, doctor, ¿qué opina usted sobre el tema de esta nueva propuesta y por qué hoy nos hemos olvidado de las leyes que se propuso a la Corte Constitucional y hablamos ahora de una constituyente? O sea, ¿qué pasó con lo anterior? A ver, usted hacía una pregunta. ¿Qué pasó
por qué el gobierno nacional planteó la consulta para que los ecuatorianos nos pronunciemos de si es oportuno o no una asamblea constituyente de manera directa al Consejo Nacional Electoral y no hacerlo a la Corte Constitucional para que ellos a través de un dictamen digan si es pertinente o no. Así es, ese fue el procedimiento. Claro, ese fue el procedimiento. Y esto molestó, reaccionó a los jueces de la Corte Constitucional, que el mismo día sábado dijeron: momento, aquí toda autoridad pública, incluido el presidente de la República, tiene que respetar la Constitución, y para eso necesita, si él quiere convocar al pueblo ecuatoriano para que se pronuncien sobre una asamblea constituyente, requiere que pasen por nuestras manos su pedido para nosotros dictaminar conforme el 443 de la Constitución. Pero el presidente se sujetó, se fundamentaba en el 444, porque ocurre que el 444 no te habla de que debe haber un dictamen por parte de la Corte, porque el 443 está luego del 441 y 442, valga la redundancia, pero porque en el 441 se habla de enmiendas, en el 442 se habla de reforma parcial, y entonces viene el 443 y cuando se dice que la Corte tiene que emitir un dictamen, se están refiriendo al 441 y 442. Mira que es tan cierto aquello que incluso el artículo 184 de la Ley Orgánica Electoral del Código de la Democracia, ¿qué te dice? El Consejo Nacional Electoral, una vez que conozca el decreto ejecutivo con la decisión del presidente de la Asamblea Nacional, de los gobiernos autónomos descentralizados, o acepte la solicitud presentada por la ciudadanía, y con el dictamen previo de la Corte Constitucional, en los casos que amerite, ahí está el detalle. Por eso es que el presidente dice: 444 no necesita dictamen constitucional, es en los casos que amerite. Pero aquí viene lo otro. Si bien es cierto, este artículo 184 del Código de la Democracia te dice que en los casos que amerite, ocurre que la misma Corte Constitucional ya se ha pronunciado en casos anteriores cuando han sido ellos consultados respecto de que si se debe dar paso a una constituyente, que lo han hecho personas naturales, organizaciones sociales, y en 12 ocasiones ha dicho se necesita el dictamen de la Corte Constitucional para poder dar paso a una consulta. Entonces, cuando ya tenemos encima una jurisprudencia de la Corte Constitucional, eso ya no podíamos obviarlo, el presidente ya no podía obviarlo. Y me parece que se jugaron ellos una salida en la que aparentemente iban a tener un sí por parte del Consejo Nacional Electoral. Envían directamente el pedido del Consejo Nacional Electoral y este organismo le dice: momento, antes de nosotros conocer su pronunciamiento, escuchemos a ver qué dice la Corte. Y a la Corte ya le pone el Consejo Nacional Electoral, dice lo más pronto posible. Bueno, la misma noche le notifican y el domingo ya estuvo trabajando la Corte. Y es que eso sorprende porque realmente se supone que la Corte Constitucional está en alguna medida amenazada, tal vez, porque si ya estamos en el proceso electoral, se supone que el 19 de septiembre el Consejo Nacional Electoral va a llamar entramos en proceso de elección. No, ya estamos ahorita en el proceso electoral. Y entonces imagínense, si la Corte no camina juntos con el CNE, evidentemente les puede costar el puesto. Exactamente, correcto. Por supuesto. Por eso es que ahora ya cambiaron de discurso, porque el sábado sí se puso la Corte Constitucional se transformó en un actor político. Correcto. Dice: tienen que pasar conmigo, yo tengo que dar el dictamen, porque verán, ya hay 7 demandas de inconstitucionalidad y están pidiendo medidas cautelares y nosotros vamos a pronunciarnos sobre eso. Entonces, arriba te dice, todo el mundo tiene que someterse, y abajo te dice, ya tenemos demanda. Ellos ya adelantaron criterios, se transformaron en un actor político.
Y hoy la Corte Constitucional es un sexto poder y eso no debe haber en el país. Correcto, de acuerdo. Eso, la nueva constituyente tiene que reformar, tiene que bloquear todo ese tipo de cosas. Mire, Estados Unidos, que está dentro del continente americano, no tiene Corte Constitucional, tiene una Corte Suprema de Justicia. Y es la Corte Suprema de Justicia la que en cambio tiene que ir modulando, tiene que ir interpretando la Constitución estadounidense. Y eso lo han hecho desde hace años. A través de enmiendas. De enmiendas. Hace años lo viene haciendo la Corte Constitucional. Otro, Salvador. El Salvador tiene una Corte Suprema de Justicia y ellos tienen una sala especializada constitucional para atender este tipo de problemas. Como era antes aquí también. Aquí tuvimos, pero por poco tiempo, no pasó ni un año. Antes de la Constitución del 98 se puso en práctica en la Corte Suprema de Justicia de esa época, se creó la Sala Constitucional. Pero para algunos sectores de la política no le interesó, porque ellos querían tener un control general. Y ahí fue que ya crearon el Tribunal de Garantías Constitucionales como tal, con presencia a nivel nacional, etc. Doctor Luis Manuel Narváez, ¿no cree usted que una constituyente le permite la participación también, en este caso, de sus enemigos, entre comillas, el correísmo? Es decir, estamos dando micrófono a estas personas para que participen en la nueva ley o constitución que se pretende hacer. Bueno, antes de contestar esa pregunta, yo creo que complementando lo que dice el doctor Liber, estamos en un periodo electoral, pero con respecto a las dos preguntas aprobadas. O sea, el uno es sobre las bases extranjeras. Correcto. Y el otro se refiere pues al tema de los Financiamiento. del financiamiento, así es. A los partidos políticos. Los partidos políticos, con lo cual, ¿cuál es el asunto? Es decir, que si por A o B no se aprueba la autorización por parte del pueblo ecuatoriano, pero sí corren los otros, ¿no? Sí, e incluso si es que también se aprueba, tendríamos que esperar hasta posiblemente el mes de marzo, abril, para que recién entre en vigencia la nueva constitución, o quizás más, porque son 8 meses creo que les dan, ¿no? Y mientras tanto pues se siguen las cosas como están, pero bueno. Yo pienso que sí, que en alguna forma esta situación que se ha generado va a tener una oposición bastante reacia, pero es un poco la acción que hacen sobre todo pues el partido de la Revolución Ciudadana, en el sentido de que hay que ponerse a todo. Es decir, no es un asunto meditado ni pensado, que pueden haber argumentos como bien lo establece el doctor Liber, pero ellos tienen la conducta de oponerse a todo. Es decir, estoy en contra de los que están a favor. Entonces ese tema yo lo veo desde el punto de vista de siempre de la dirigencia, porque en este momento tenemos, como siempre hemos tenido, pues el que dirige el partido, y si él da la orden de que no se apruebe, pues no va a haber parte de ellos ninguna colaboración, digamos, va a haber más bien oposición, y van a hacer la campaña en contra de todos estos puntos, tanto de la autorización cuanto de la Constitución como tal. Entonces creo yo que eso va a suceder. Bueno, y hay probabilidades de que el gobierno se salte tal vez parte del proceso, como he escuchado yo. O sea, dicen que se quieren nombrar, digamos, representantes de las universidades, de ciertas organizaciones aparte, y luego sumar a los que se vaya a consultar, se vaya a elegir para la constituyente. No se podría hacer porque en todo caso este momento no está contemplado en la Constitución actual ese tipo de senadurías como había antes, o representaciones funcionales. Tendría que ser tal como esté establecido. Inclusive los requisitos y condiciones para ser asambleísta constituyente es las mismas, es decir, tener 18 años y estar en uso de los derechos ciudadanos, y punto. Entonces esa es una parte que también es importante analizar, porque personas que están en capacidad, con conocimiento, con la posibilidad de aportar positivamente, posiblemente no lleguen, porque
siempre... O no participe, digamos. O no participe, porque siempre en las listas lo que van a poner primero es a la cantante de tecnocumbia, y gente que no tiene la calificación para ser futbolistas también, con el respeto que tienen a los futbolistas, pero no son las personas adecuadas para eso, ¿no? Es decir, podríamos tener una, ¿qué te digo? Una nueva constitución parecida a la que estamos viviendo. O sea, porque imagínate tú que los principales de la asamblea, tanto de ADN como el correísmo, y sabemos la calidad de gente que es, van a dejar sus puestos, se quedan con los reemplazos, y ellos son los nuevos asambleístas constituyentes. ¿Cuál es la calidad de ley que vamos a recibir? Y eso es grave porque ha impuesto en las condiciones que sean los 2/3, que sean los 2/3 los que aprueben los artículos que se van a ir generando con la nueva constitución, lo cual los hace harto difícil después conseguir la mayoría, ¿no? Como una mayoría siempre hubiera sido bastante bueno, pero no, los 2/3, reunir a todos ellos, si es que se da el caso de que los opositores tengan una buena representación, ahí sí la cosa se pone difícil, ¿no? Y tendríamos algo parecido, como tú dices, a lo que vivimos ahora. ¿Se puede hacer, doctor Oliver Andrade, algo para mejorar, digamos, la calidad de los que podrían ser constituyentes? Me preocupa a mí un poco eso, porque si tenemos las mismas reglas, las mismas condiciones para ser asambleísta o constituyente, ¿cuál es la diferencia? Vamos a tener el mismo resultado. El mismo resultado de lo que está pasando actualmente. Ahora, aquí hay una cuestión, o sea, el problema es que ya tenemos reglas, tenemos normas constitucionales, normas del Código de la Democracia que te dice que toda persona puede ser elegido a partir de los 18 años. Y no puede, a través de un decreto ejecutivo, cambiarse esas normas, aunque para la Asamblea Constituyente se convoque, no se puede cambiar eso. Entonces entiendo que eso es lo que al presidente de la República no le tocó otra que seguir manteniendo los mismos requisitos que se tienen para hoy. Ese es el dilema. Pero sobre el tema que tú también antes te cuestionabas, ¿cuál es? De que, y que decía Emanuel, los correístas se van a oponer. Los correístas no se van a oponer. El prófugo ya dijo que claro que la constituyente, por supuesto, pero una constituyente transparente, una constituyente en donde el pueblo tenga que realmente pronunciarse. Ya dijo, ellos están a favor, porque ellos ya hablaron también de una constituyente, porque se dieron cuenta que un poco de barbaridades que montaron en la Constitución no les sirvió, porque muchas cosas que trajeron a la Constitución del 2008 lo montaron de realidades europeas, de realidades que son distintas a las latinoamericanas, a las de Sudamérica. Y entonces por eso es que ellos están hablando de esa constituyente. No les desagrada, no les desagrada. Y que incluso ellos están contentos de que sean incluso que se use, por ejemplo, el tema en donde tengan más representación en la Asamblea Constituyente las mayorías y no las minorías, porque saben ellos bien que en este momento hay una mayoría que la están aún representando los de la Revolución Ciudadana, y en un segundo lugar está la ADN, ¿sí? Y entonces esos serían los partidos que van a tener mayor presencia allá. Ahora, por supuesto que a los de la Revolución Ciudadana les va a interesar hacer esto, porque al momento que llegan allá y van a escribir la nueva carta política, lo van a hacer con condicionamiento. A ver, ustedes siguen en el poder, pero por favor anulen todos los juicios que tenemos que están con sentencias en contra de mis compañeritos. Eso te van a pedir. Así es. Claro, eso te van a solicitar. Y eso, saquen de las cárceles a mis angelitos compañeritos. Eso te van a decir. Claro, esa es una realidad, y yo creo que es un riesgo demasiado alto el tomado, y me preocupa porque
había unas propuestas de reforma parcial que lo tenía, creo que me parece que es la resolución 719 CR 19, donde se hablaba, digamos, de la eliminación de la Consejo de Participación Ciudadana, Consejo de la Judicatura, reducción, digamos, de asambleístas, inclusive de la división de zonas. Pero, ¿por qué no se le hizo caso nunca a eso? Si además que ya tenía la aprobación de la Corte Constitucional, lo cual aceleraba y facilitaba el proceso. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no? Mira, lo que pasa es que ahí el gobierno también está calculando cosas. O sea, el gobierno también necesita de una u otra forma una normativa constitucional y legal que les permita a ellos poner en marcha todo su proceso neoliberal, que eso no hay que desconocerlo. El gobierno nacional actualmente en la silla de Carondelet sí están preocupados y más bien por tener normas que vayan a proteger al grupo económico que está manejando en este momento la presidencia de la República. Pero lo que sí es cierto es que en la nueva constituyente lo que sí se debe realmente hacer es de que en la parte de la constitución nueva que se vaya a redactar, en la parte dogmática no se tendría que ir, en todo caso, a soslayar la mayoría de derechos fundamentales que tenemos los ecuatorianos. O sea, ni que se les ocurra pensar que debería haber cadena perpetua en los casos de carácter penal, ni que se les ocurra que pueda haber pena de muerte, porque nosotros los ecuatorianos tenemos suscritos convenios internacionales que no se acepta ese tipo de sanciones. Entonces, en la parte dogmática eso no debería cambiarse, pero sí debería ser ciertos ajustes, porque hay muchos derechos y pocas obligaciones de nuestro lado. Si tú te pones a revisar una serie en la parte dogmática de la Constitución, hay una serie de derechos y pocas obligaciones. Y las pocas obligaciones están en el artículo 83 de la Carta Política del Estado con 17 numerales. Pero si vamos a revisar derechos, tenemos mucho más de 100 artículos que te hablan solo de derechos. Mucho más de 100 artículos. Y solo el 66 de la Carta Política del Estado tiene como 27 derechos, subderechos. Entonces es una barbaridad. Esto que, por ejemplo, no se les permita a los chicos que están en las unidades educativas revisar sus mochilas, a ver qué diablos van llevando allí. Eso es, por favor, no me vengan con el asunto de que se les está violentando el derecho a la intimidad. Oye, pero si van entrando, ya se conoce que van entrando con armas, que van entrando con drogas. No, señor, eso se tiene que parar. Tiene que haber una obligación mía también en cumplir la normativa ecuatoriana, pues. Inclusive lo de los PPLs, en el artículo, creo que es 45, donde están en el grupo de las personas, digamos, privilegiadas. De atención prioritaria, el 35. 35. Correcto, inclusive eso. Claro, es que mira, a ellos no se les permite, ellos, si les dices tú, bueno, ustedes van a emprender en un proceso de trabajo, de rehabilitación, a ellos hay que primero consultarles si es que desean o no. Y entonces, ¿en qué momento vas a poner en práctica la rehabilitación? Claro. ¿En qué momento vas a sacar a una persona ya con un oficio? El momento que egrese de los centros de privación de libertad. No. Entonces, eso tiene que desaparecer. Porque así como a usted, como al doctor, nos obligan a que tributemos, así tiene que obligárselos a ellos también, pues. Correcto. Porque no dejan de ser seres humanos, no dejan de ser personas. Nada más. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas. Que necesitamos efectivamente hacer que en el Ecuador haya disciplina. Porque no es posible, solamente poniendo un ejemplo, no es posible que por aquí, por la avenida Quito, pasen motociclistas con una bulla del caray que ya te dejan sordo.
No es posible que pasen motociclistas y automovilistas con velocidades que exceden de lo que te dice la ley de tránsito y que no hayan cómo sancionarlos. No es posible eso. Tiene que volver la Policía Nacional a hacer el control de varias actividades que antes lo hacía. Porque si lo ponemos, si seguimos con el mismo personal de los agentes civiles de tránsito, señor, esto aquí va a seguir el caos de siempre. Correcto, estamos de acuerdo con eso. Una pregunta, Emanuel. ¿Por qué siempre cada gobierno de turno siempre viene con su paquete bajo el brazo y no escucha especialmente a gente de prueba, gente de experiencia, tampoco suman a sus gobiernos? ¿Cuál es el problema que realmente que debe existir en estos gobiernos? Porque ya tenemos la experiencia de gobiernos pasados y siguen poniendo y aplicando las mismas políticas. O sea, ellos vienen con su concepto abajo y listo, y de ahí no pasa nada. ¿Qué pasó ahí? Bajo la ley del péndulo, los contrarios a ese momento a quienes fueron gobierno tratan de aparecer como los generadores de cambios y siempre criticando lo anterior así haya sido bueno. Eso es una práctica que ya viene hace mucho tiempo en nuestro país, desafortunadamente, porque había otras instancias y otros países que tienen una secuencia, y países ni siquiera Estados Unidos, donde esos dos partidos políticos, cuando toman una decisión, aparte de que se apoyan, la continúan, porque son políticas de Estado. En cambio aquí nosotros pues siempre estamos con el hecho de que el anterior fue malo y yo soy bueno, y eso genera pues este tipo de incongruencias. Y suplanta la política del Estado por otra. Sí, y van otra vez de hacer el plan y otra vez de hacer el proyecto, y entonces eso genera primero atraso, gasto infame de dinero, porque típico que dentro de eso están los estudios, y esos estudios son los que generan los cambios, ¿no? Entonces definitivamente pienso yo que es la ley del péndulo, ¿no? Si tú sí hiciste las cosas, fue mal, yo hablaré bien, y vendrá nuevamente el otro y hará lo mismo. Ya, pero yo hablo, digamos, de los ciudadanos. Yo hablo, digamos, no de los partidos ni organizaciones, porque de ellos no podemos esperar mucho. Siempre pensando en la seguridad de ganar, ponen sus candidatos que tengan buena imagen. Puede ser futbolistas, como decías tú, o puede ser, digamos, una bailarina. Pero el tema es que, ¿por qué gente como tú, o como yo, o tantos conocidos, mucho más famosos, mucho más preparados, no participan? Y es más, no tienen probabilidades a lo mejor de ganar si es que entramos con el mismo proceso de elecciones que hay. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasó? ¿Por qué no? Bueno, ahí también se cae en alguna cosa como es de no solo egoísmo, sino de alguna forma la prepotencia de decir yo sé mucho y lo que hagan ahí pues no sirve, ¿no? Ahí tenemos un profesor y funcionario y presidente de la Corte Constitucional que ha tenido una muy buena buen historial, digamos, ¿no? Y actualmente pues todo lo critica porque él ya no está y desafortunadamente salió, se quedó la hija, ¿no? Entonces esas cosas, por ejemplo, es parte de la idiosincrasia y parte del egoísmo que nos caracteriza, ¿no? Que más o menos tiene que ver con lo otro, es decir, el otro no sabe lo que yo sé. Yeah. Y entonces esa es una de las cosas que perjudican porque no aportan con sus conocimientos, y como tú dices, generalmente no son electos, ¿no? La gran mayoría de estos líderes de opinión y con conocimiento o no participan, o si participan no han ganado. Acercándonos un poquito ya al final de esta entrevista, no puedo dejar de preguntarle, doctor Liber Andrade, ¿cuál es la probabilidad de que participe, por ejemplo, aquí en Santo Domingo, gente que sea decente, que tenga capacidad, que su trabajo ha sido transparente durante toda la vida y que nos represente en esta posible constitución que vamos a crear o se va a hacer? ¿Y cuál es la razón por la cual tampoco no participan?
o no tienen opción. ¿Será que es posible de que, por ejemplo, los partidos o movimientos se sensibilicen y digan, bueno, yo no tengo aquí gente capaz para ese puesto como constituyente, busquemos a otra persona que sabemos que está preparada para eso? ¿Cree usted posible o estoy soñando? Va a ser complicado. Sí, va a ser complicado porque el problema del Ecuador también le pasa factura por la forma irresponsable con la que han venido actuando los partidos políticos y sus movimientos distintos. Sí pasa por ellos, porque ahora los partidos y movimientos políticos lo que se han dedicado es más bien, a través de este tipo de organizaciones, es a poner en práctica sus emprendimientos, ¿sí? Han convertido a los partidos y movimientos políticos en verdaderas empresas antes que en verdaderas organizaciones que se dedicaban a concientizar, a educar políticamente a sus miembros, a crear líderes, a crear gente de bien, para que luego de allí vayan saliendo como candidatos a las distintas aspiraciones populares. Eso depende del código de la democracia. Claro. Entonces, el CNE tampoco ha hecho un control, o no hace un control. No hace un control, no ha habido un control. Entonces, mucho de lo que está pasando actualmente es a eso, se debe a eso. Se ha perdido la perspectiva de lo que implica el rol que deben jugar los partidos y movimientos políticos. Si a eso le asumas. Si además de eso le sumamos que son los mismos integrantes del CNE que están ahora, hicieron las elecciones anteriores, o sea, no vemos tampoco la posibilidad de un cambio, ¿verdad? Por supuesto, porque ellos están ahí prorrogados en funciones hace rato. Y ellos lo que están haciendo en este momento es ponerse al lado del gobierno, en definitiva, del gobierno de turno. Eso es lo que hacen ellos. Entonces, con Lazo también. Por supuesto, entonces no se puede confiar en ese tipo de cosas. Y frente a tu pregunta, yo creo que acá en Santo Domingo van a seguir apareciendo la gente que ha estado permanentemente en acciones de carácter electoral justo cuando hay este tipo de procesos. Ya mismo van a aparecer gente por allí diciendo, es que a mí me están candidatizando para la constituyente porque el pueblo me ha pedido. Nadie les pide. Son ellos que a través de estos movimientos empiezan ahí a alertarse para ponerse a disposición, y ahora sí ya empiezan a saludar muy bien, a abrazarte bien, etcétera, para ganarte la confianza. Llega buena temporada entonces de amigos. Exacto. Bueno, y ahora yo creo que es una vergüenza de haber tenido esos representantes de asambleístas en Santo Domingo, ¿no? Correcto. ¿Qué opinas tú sobre el tema? Es decir, ¿crees que haya chance que la gente se abra, estos dirigentes, y permitan la participación de gente que está preparada realmente? ¿O tenemos que regirnos a lo que dice la ley? Basta con 18 años y no tener problemas legales, eres candidato. Bueno, sería ideal que dé espacios a aquellas personas que tienen una trayectoria y conocimiento, sobre todo conocimiento, y sobre todo abogados de buen nivel, porque es para eso la constituyente, es para formar leyes. Correcto. Y entonces, pero desafortunadamente aparecen por ahí los dirigentes de las cooperativas, dirigentes de los choferes, que sin ninguna formación académica inclusive, y peor, una formación ya específica de leyes, participan, y como tienen un espacio, tienen ahí un grupo de gentes que los apoyan, que durante algún tiempo han hecho proselitismo político, entonces tienen más oportunidades que aquellas personas que pueden aportar positivamente para esta representación, que tendría que ser tal así como tú lo manifiestas, o sea, gente proba, gente capaz sobre todo, que permita pues aportar, como digo, no así como en este momento tenemos asambleístas que por ejemplo yo no escucho nunca hablar a un asambleísta segundo, la que sí creo que habla por todos es esta señora Veloso, y después de eso hay un asambleísta que nunca le he visto ni le escucho, ¿no? Ni hablará. Sí. Lo conozco, sé de quién me hablas. Mira, en todo caso, para dar por terminado esta interesante conversa, creo que
he escuchado por ahí que la corrupción no es solamente robar o estafar, qué sé yo, también es presentarse como representante, candidato, lo que sea, para un puesto que uno no está preparado. Yo creo que ese es un acto de corrupción demasiado evidente y que ojalá en alguna medida con estas nuevas elecciones pues logremos evitar y que la gente, por lo menos decente, si es que es decente, acepte un puesto para el que está preparado, no para el que no está preparado. Yo quiero agradecerles a ustedes el aporte importante que hemos tenido, la conversa me pareció interesante y bueno, tampoco está agotada el tema, espero volverlos a ver en una próxima oportunidad. Gracias. Mucho gusto. Muchas gracias. El Quijote es una radio digital enfocada en temas políticos, económicos, educativos, culturales y sociales. Su objetivo, ofrecer contenido de calidad con carácter crítico, promoviendo la participación ciudadana y el debate constructivo.